Bienvenidos. Seguimos con el tema de superficies. En particular, en el video anterior les dije que íbamos a comenzar a estudiar ciertos tipos particulares de superficies, a las cuales vamos a denotar superficies cuádricas. Les comento, en función de ello, que las cuádricas no son más que una generalización de las cónicas, que son en 2 dimensiones. Vamos a generalizarlas a 3 dimensiones. Recuerden que en 2 dimensiones las cónicas las definimos como un lugar geométrico que correspondía al conjunto de puntos que cumplían con una cierta ecuación cuadrática en 2 variables. Pues resulta que en 3 dimensiones la situación es similar. Nada más que en este caso entonces va a ser un lugar geométrico compuesto por los puntos que cumplen con una cierta ecuación cuadrática, pero en este caso ahora va a ser en 3 variables. Si usted presta atención a esa ecuación que tenemos en pantalla, observe que es una ecuación en 3 variables, es la misma idea de la cónica, nada más que agregando en este caso la variable z. No estamos admitiendo, al igual que lo hicimos con las secciones cónicas, no estamos admitiendo cuádricas con rotación. Por eso es que en esta ecuación que vemos en este momento en pantalla, no estamos admitiendo los términos mixtos que tenga, por ejemplo, XY, XZ, YZ, XZ, XYZ. Todos esos términos son los que generan las eventuales rotaciones. Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es una ecuación cuadrática que en el caso que no se degenere va a originar una cuádrica sin rotaciones. Intuitivamente, podemos pensar que al rotar una cónica alrededor de alguno de sus ejes, por ejemplo, el eje focal, entonces vas a producir una superficie en 3 dimensiones, que es lo que estamos llamando una cuádrica. Por ejemplo, ejemplos concretos. Por ejemplo, si yo tomo una cónica bastante conocida ya para el nivel que vamos, si yo tengo una cónica, por ejemplo, como una elipse, y si esa elipse la roto a través de uno de los ejes de simetría, por ejemplo, podemos pensar en el eje que pasa por los focos, el eje focal. Entonces, la rotación de esa figura alrededor de ese eje de simetría va a generar una figura como la que estoy tratando de simular en pantalla. Esa rotación alrededor de ese eje de simetría de la elipse va a generar ya una superficie en 3 dimensiones, que es lo que vamos a llamar un elipsoide. Entonces el elipsoide lo podemos ver como una rotación de una elipse alrededor de uno de los ejes de simetría. Ahí hay un ejemplo particular de una superficie cuádrica. Por el momento lo que estoy haciendo es una introducción. Podemos tomar algún otro caso particular. Por ejemplo, podemos tomar se me ocurre, por ejemplo, una hipérbola. Por ejemplo, digamos que aquí está uno de los vértices de la hipérbola y digamos que aquí está el otro. Y ahí más o menos a mano alzada estamos tirando las 2 ramas de la hipérbola. Entonces, por ejemplo, si esa hipérbola yo la roto a través del eje de simetría, de uno de los ejes de simetría, pensemos hipotéticamente que este es uno de los ejes de simetría. Al hacer la rotación alrededor de ese eje, lo que me va a generar es otro tipo de cuádrica. O sea, por ejemplo, aquí al hacer la rotación, entonces me va a quedar una figura en esta línea. Me va a quedar como si fuera como una especie como de campana en este lado. Lo mismo para este lado. Estamos simulando las rotaciones alrededor del eje verde. Y entonces esa figura que estoy tratando de simular, ya casi la vemos en detalle, pero lo que se va a llamar un hiperboloide de 2 hojas, que es otro tipo de cuádrica que vamos a estudiar. Entonces, intuitivamente, las cuádricas son justamente eso, se pueden ver como una rotación en 3 dimensiones de las curvas, las secciones cónicas que estuvimos estudiando en videos previos. Entonces, dicho esa introducción, les voy a recordar también algo que mencioné en el video previo, que era el concepto de traza. Y bueno, aquí además del concepto de traza, agregamos un concepto adicional que es el de curva de nivel, que no lo voy a necesitar tanto en este contexto, pero lo voy a necesitar más adelante en un tema de optimización que se denomina los multiplicadores de Lagrange.
Entonces, les decía en el video previo que si yo agarro una superficie como esta que tiene usted en pantalla y la interseco con un cierto plano, por ejemplo, un plano paralelo al piso como este que se está citando aquí, que es el plano de Z igual a C, entonces esta intersección que usted logra ver aquí, que está marcada en negro y que yo le estoy resaltando en rojo, perdón, es lo que se llama la traza de la superficie la traza de la superficie en el plano Z igual a C. Si yo sigo haciendo eso para diferentes alturas, ahí está una cierta altura, pero si hago otra altura, entonces tengo diferentes trazas. Y por el momento no lo necesito, pero más adelante, si yo agarro esas, sí lo voy a necesitar. Si yo tomo esas trazas y las proyecto en el piso, las proyecciones de las trazas en el piso me deja lo que se llaman las curvas de nivel, que son, por ejemplo, estas líneas que se están simulando en el piso. Entonces, cuando a usted le hablan de una curva de nivel, las curvas de nivel no son más que las proyecciones de las trazas. Eso es todo, las proyecciones en el plano canónico de las trazas. ¿Ok? ¿Qué es lo que se resalta justamente aquí en la parte de la derecha? Aquí hay varias trazas. Esas trazas llevadas al piso, proyectadas en el piso, entonces me deja este cierto mapa, de hecho que tiene nombre, cuando uno tira las curvas de nivel, lo que le construye es lo que se llama un mapa de contorno a la superficie. Entonces, aquí tengo un cierto mapa de contorno de la superficie, que es un mapa bidimensional. Pero bueno, para efectos de lo que estoy en este momento, que es estudiando las superficies cuádricas, lo que me interesa es que usted sepa bien qué son trazas, porque a partir de ciertas trazas es que vamos a realizar las gráficas de las diferentes superficies cuádricas, ¿ok? Entonces, bueno, dicho eso, vamos a estudiar nuestra primera superficie cuádrica que les comenté, que es la rotación de una elipse alrededor de uno de los ejes de simetría. Entonces, si usted recordará en dos dimensiones, estos dos primeros términos que tengo acá, estos dos primeros junto con el 1, forman la ecuación en dos dimensiones de una elipse. La generalización de la elipse a tres dimensiones me obliga a agregar un tercer término que tiene la misma forma de los anteriores. Entonces comienza a ser para uno intuitivamente sencillo, porque uno observa que si antes era la suma de dos términos cuadráticos igual a 1, ahora en tres dimensiones va a ser la suma de tres términos cuadráticos eh, igual a 1. Y esa suma de los tres términos es lo que me va a generar la ecuación de un elipsoide. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, quiero que presten atención a algunos detalles. Número 1. Estas fracciones, como las tres fracciones tienen que sumar 1 y las tres fracciones son números positivos, porque todo está elevado al cuadrado, eso significa que obligatoriamente cada una de esas fracciones tienen que tomar un valor menor que 1. Todas valen menor que 1. Todas, todas, todas. Para que entre las tres logren llegar a sumar 1, ¿verdad? Entonces, ninguna puede valer más que 1. Con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Como ya yo sé que todas esas fracciones, independientemente del valor que usted fije para la X, para la Y o para la Z, independientemente, eh, esas fracciones suman 1 y por lo tanto cada una de ellas por separado vale menor que 1. Bien, ya les digo para qué quiero eso. Lo que quiero es, primero, contarles que si antes el centro de la elipse era h, k, ahora de acuerdo con esta ecuación, ahora el centro del elipsoide va a ser HKR. HKR. Entonces, ese HKR, ya un ejemplo concreto, esos son constantes que son las entradas del punto, que es el centro del elipsoide. Y este A, B y C que vemos aquí en los denominadores elevados al cuadrado, lo que van a denotar son los ejes del elipsoide. Si antes una elipse tenía un eje mayor y un eje menor, o sea, si había dos ejes, ahora voy a tener muy naturalmente, voy a tener tres ejes. Ok, entonces, en la ecuación que usted está viendo en pantalla en este momento, la H, la K y la R son constantes, la A, la B y la C son constantes. La única que son las variables es el X, Y, Z, que forman la tripleta X, Y, Z, que representa a cada uno de los puntos en el elipsoide. Con eso lo que quiero que notes
es lo siguiente. Si usted observa la figura que usted ve en este momento en pantalla, si yo agarro esa figura y la interseco con un plano como el que estoy dibujando en este momento, un plano, en este momento lo que estoy pensando es en un plano que interseque perpendicularmente al eje X. Es decir, esto sería un plano de la forma X igual a alfa. Entonces, la pregunta, cuando yo interseco con un plano de la forma X igual a alfa, la pregunta es la intersección entre el elipsoide y ese plano, ¿qué queda? Bueno, por lo que se ve en la figura, pareciera que estos cortes son elipses, que perfectamente podrían ser círculos, dado que los círculos son casos particulares de elipses. Cuando el eje mayor y el eje menor son iguales, entonces los ejes se convierten en diámetros y por eso es que perfectamente podemos pensar em, que un círculo es un caso particular de una elipse. Entonces, bien, cuando ese plano sube, va a intersecar el elipsoide y el corte es este que usted está visualizando en verde. Ahora, eso es intuitivamente. Usted también puede ver eso en la ecuación de arriba, porque si en esta ecuación de arriba yo sustituyo el x igual a alfa aquí, lo que va a provocar es que todo esto se me convierta en una constante. ¿Cuál constante? Alfa menos h todo al cuadrado dividido entre a cuadrado. Y de acuerdo con lo que dije hace rato, sería una constante que es obligatoriamente menor que 1. Entonces, si yo sustituyo, lo que va a quedar ahí es una constante. Permítame ponerle de alguna manera. Digamos que voy a llamar a esa constante, digamos que se llama t. Entonces, lo que me está quedando es t más y menos k al cuadrado entre b cuadrado más z menos r elevado al cuadrado entre c cuadrado igual a 1. Si yo esa constante t se la paso a restar al 1, lo que me queda es y menos k al cuadrado entre b cuadrado más z menos r elevado al cuadrado entre c cuadrado igual a 1 menos t. Como yo tengo certeza que esa t es menor que 1, entonces esto es una constante positiva. Ya es un número positivo. Conclusión, si yo les pregunto a ustedes, ¿esto es la ecuación de qué? Tendrías que decirme que es la ecuación de una elipse, porque me está quedando una constante al cuadrado, perdón, una expresión al cuadrado más expresión al cuadrado igual a una constante positiva. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí sería la ecuación de la traza en el plano. Dije que lo estaba cortando con el plano x igual a alfa, ¿verdad? Entonces, esto lo que está probando es la intuición que les estaba mencionando, que justamente cuando yo agarro un elipsoide y lo interseco con planos de la forma x igual a un número, la intersección siempre me va a generar una elipse, siempre. Y lo mismo pasa en las otras combinaciones con los otros ejes. ¿Por qué? Porque esto que yo le acabo de explicar de cambiar el x por un número, yo lo mismo pude haberlo hecho con la y o lo mismo pude haber hecho con la z. Es decir, yo el elipsoide lo puedo intersecar también con otro plano de la forma y igual a un número y esto me va a dar una constante que de igual manera se la puedo pasar a restar al 1 y me vuelve a quedar la ecuación de una elipse. O bien, de la misma forma, si yo aquí cambio la z por un número, entonces todo esto se convierte en una fracción, en un número, una constante que es menor que 1, que se lo pasaría a restar al 1 y me vuelve a quedar la ecuación de una elipse. Entonces, con esto en síntesis, lo que le estoy justificando es que un elipsoide, no importa si lo cortas con un plano de la forma x igual a un número, y igual a un número o z igual a un número, en las tres combinaciones la traza que queda es una elipse. En términos gráficos, aquí por ejemplo podemos observar ya en el dibujo, ¿verdad? Arriba se lo expliqué algebraicamente, pero observe aquí que si en el dibujo yo corto con un plano de la forma y igual a beta, cuando yo subo este plano, entonces el corte va a ser otra vez una cierta elipse. O pues la otra combinación que nos hace falta, que aquí se resalta fácilmente, que son todas estas elipses que son a la hora de cortar el elipsoide por planos más bien de la forma Z
igual a un número. O sea, más bien son planos que salen de acá perpendiculares al eje Z, y ese plano cuando se viene a intersecar el elipsoide, entonces el corte me va a dar una cierta elipse. Entonces, ¿qué significa esto? Ya en resumen, que un elipsoide no importa si usted lo corta con planos de la forma x igual a un número, y igual a un número, z igual a un número, las trazas en las tres combinaciones corresponden a elipses. Ok, teniendo eso ya tenemos claro cómo son las trazas de un elipsoide. Lo que les voy a enseñar en este momento es cómo se dibuja un elipsoide. Entonces le puse aquí una secuencia de pasos para la construcción de un elipsoide, lo cual tuve que adelantar previo al video, obviamente, para agilizar un poco el asunto. Entonces, observe que en este caso particular, tengo la ecuación de un elipsoide aquí en la parte de la derecha de arriba, tengo la ecuación de un elipsoide. Entonces, según lo que les comentaba hace un rato, lo primero que usted identifica es el centro. El centro para efectos de X lo lee de acá, de Y de acá y de aquí la Z. Y esa que está ahí es la ecuación canónica. Y de la misma forma que como pasaba en las cónicas, la ecuación canónica se le llega a través de un proceso de completación de cuadrados. Si antes usted completaba solamente en X y en Y para llegar a la ecuación canónica de las cónicas, ahora hay que completar en X, completar en Y y completar en Z. O sea, es un proceso un poquito más largo, pero absolutamente idéntico. Analizando esa ecuación, entonces yo observo que el centro de ese elipsoide es el HKR, es el HKR. Entonces, si a mí me dicen que dibuje el elipsoide, el paso número 1 es ubicar el centro. Aquí está. Ese es el punto HKR. Primer paso. Segundo paso, vamos a dibujar los ejes asociados a cada uno de los ejes coordenados. Ahora vamos a dibujar un eje paralelo a X, un eje paralelo a Y un eje paralelo a Z. ¿Ok? ¿Cómo sé yo cuánto miden esos ejes? Bueno, lo único que tienes que hacer es analizar de manera similar a como lo haces en secciones cónicas. Por ejemplo, si yo observo que esta constante a cuadrado que está en el denominador está asociada a X, eso lo que significa es que en el eje X hay que abrirse a unidades en la dirección positiva y a unidades en la dirección negativa. Entonces, aquí no importa, o sea, no se estrese por si el denominador se llama A, B, Z. Si, no, bueno, Z no, porque lo estamos utilizando como variable. Que se llame A, B, C, alfa, gamma, cualquier letra que denote una constante, no importa. Lo importante es que usted se fije que si el término asociado a X ve al denominador, entonces esto implica que hay que abrirse en la dirección de X hacia X positivo y hacia X negativo a unidades. En un ejemplo concreto, ya ese A debería ser un número, ¿verdad? A igual 3, cosas por el estilo. ¿Cómo vas a interpretar este otro denominador? Lo que significa es que entonces ahora en la dirección del eje Y te tenés que abrir B unidades y en la dirección del eje Z te tenés que abrir C unidades. Y les repito, ya un ejemplo concreto, ese A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado van a ser números ya específicamente. Entonces, por eso es que les decía lo siguiente, vamos a marcar el primer eje. Entonces, yo tengo el punto HKR, que es este que está aquí, ¿verdad? Ya estamos en el paso 2, ya el centro lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Lo que vas a hacer es pararte en el centro y abrirte en la dirección del eje Y, ¿cuánto? Hasta este punto que está aquí y hasta este punto que está aquí. ¿Cuánto me abrí? C. No porque siempre hay que abrirse C. No, aquí técnicamente ya no nos estresamos tanto como en las cónicas que decimos que la A en una elipse la distancia del centro al vértice y que la B controla el otro eje y que los focos con la letra C. O sea, todo ese tipo de detalle tan minucioso lo dejamos para dos dimensiones.
En 3 dimensiones, las cuádricas también podemos hablar de focos y cosas por el estilo. Sin embargo, ya no se llega a un nivel de análisis tan detallado porque, como les he dicho, toda esta teoría introductoria es simplemente una herramienta para llegar a lo que nos interesa. O sea, todo esto es una herramienta. ¿Y qué es lo que nos interesa llegar a nosotros? A aprender cálculo. Por lo tanto, de una vez le dejo claro que en todo este tema de cuádricas no es usual que uno comience a preguntarse que cuáles son las coordenadas de los vértices y que los focos y em, que si hay rectas asíntotas o que si hay planos asintóticos. Todo ese tipo de cosas se puede hacer, pero carece de interés por el motivo hacia el cual nos vamos enrumbando, que es aprender a hacer cálculo. ¿Ok? Así que, ¿para qué les dije todo eso? Que bueno, se los dije para que no se estrese aquí, que si A, B o C, que quede nota cada cosa. No, yo no le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es, párese en el centro. Parado en el centro, fíjese en el denominador de la variable z. En este caso, le tocó la suerte de ser un c cuadrado. Entonces, me voy a correr c para la parte positiva del eje Z y luego C para abajo en la dirección del eje Z. Y listo, ya tenemos el corrimiento en la dirección del eje Z. Vea que este eje quedó perfectamente paralelo al eje Z. Tienen que ser paralelos. Ahora, ¿qué me hace falta? Correrme en la dirección, ya lo tengo en bonito abajo, pero ya se los comento. Por ejemplo, correrme en bonito en la dirección de qué? Ahí hay un corrimiento en paralelo al eje Y. Y de acuerdo con el denominador que tengo acá, entonces lo que tendría que haberme corrido en la dirección del eje Y es B para la derecha y B hacia el Y negativo. ¿Y cuál es el último trazo que me hace falta? Ahora, tirarme en la dirección del eje X. Vea que este trazo que estoy simulando es paralelo al eje X. ¿Y cuánto tendría que correrme en la dirección del eje X? De acuerdo con el denominador, tendría que correrme A hacia el X negativo y A hacia el X positivo. Ok, hecho eso, lo voy a borrar porque aquí está en bonito. Vea el paso 3. ¿Qué sería el paso 3? Entonces, correrse en este caso, bueno, de hecho, ya tienes en pantalla el paso 3 y el paso 4, que sería correrme en la dirección del eje X a unidades. ¿Por qué a unidades? Le repito, porque el A en este caso le correspondió al término en X. Entonces me corrí A unidades en la dirección del eje X y B unidades en el eje Y. Y listo. Tengo los 3 ejes. En 2 dimensiones tendría solamente 2 ejes. Ahora en 3 dimensiones tengo 3 ejes. Y ya para simular la forma del elipsoide, lo único que hay que hacer es tirar las trazas principales. Aquí en el paso 5, pues simplemente, como puedes ver en el paso 5, lo que tengo son los mismos 3 ejes, pero ya quitando la basurilla de la A, la B y la C. Eso sí, tenga muy claro que vea que utilicé el segmento azul para el corrimiento en el eje Y, el verde en el eje X y el morado lo utilicé para el eje Z. Ahora voy a tirar 3 trazas, tomando en cuenta lo que le expliqué en la página previa. En la página previa le conté que no importa en qué dirección usted corte el elipsoide, las trazas siempre son elipses. Por ese motivo, entonces, cuando yo le digo ahorita a usted que voy a dibujar 3 trazas, voy a dibujar 3 elipses. Eso es lo que voy a hacer, 3 elipses. Entonces, uniendo, ponga mucha atención, paso 5, ahora sí, paso 6. ¿A quién uní para tirar esa elipse? Ponga mucha atención porque a veces la perspectiva enreda al estudiante. Ponga mucha atención. Vea que esta elipse estoy uniendo los extremos del eje verde con los extremos del eje morado. Es decir, esa elipse está uniendo un eje en dirección de X y en dirección de Z. X, Z. En Y no uní nada, es eje en X y eje en Z. Eso quiere decir que esta elipse que está aquí, esta elipse que le estoy pintando, tal vez es mejor idea si tiro esos trazos en esta dirección más o menos.
esta elipse está completamente contenida. Se lo voy a hacer aquí en bonito para que se entienda súper bien. Permítame hacerlo pequeño. Ojo. Esa elipse está completamente contenida en este plano. Vamos a clonar este, me lo voy a llevar para acá. Y este me lo voy a traer para acá. Ok, perfecto. Ese plano que le acabo de dibujar es el plano que tal vez me quedó un poquito torcido. Voy a mejorar el dibujo del plano porque vea que este trazo que está aquí me quedó muy torcido con respecto al eje X y debería quedar recto. Entonces, fuera de video voy a rectificar ese plano un momento para no meter basura. Listo, ahí rectifiqué el plano y se ve perfecto la idea. Ese plano es el plano Y. Recuerden que el centro era, se lo voy a revisar aquí, vea. Recuerden que el centro era HKR. Entonces, yo lo que voy a usar son los planos principales. Los planos principales son X igual a H, Y igual K y Z igual a R. Eso van a ser los planos principales. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar las trazas en esos planos, ¿ok? Eso es lo que uno hace. Cuando usted está uniendo los ejes del elipsoide, lo que está dibujando son las trazas en esos planos. En este caso particular, en la figura que les estaba mostrando, este que está aquí sería el plano Y igual a K. Y igual a K. Entonces, cuando yo uní los extremos del eje morado con el eje verde, lo que provoqué fue un movimiento en X y en Z. En Y me permanecí completamente constante. Constante dentro de qué plano? Dentro del plano Y igual a K. Si yo repito el proceso ahora uniendo otros ejes, me voy a pasar a la derecha, a la figura del paso 7. Vea que ahora tiré esa elipse que está como en anaranjada. Entonces, para tirar esa elipse anaranjada, estoy uniendo este punto con con este otro y con este otro. Vea que en ese caso particular, lo que estoy es uniendo el eje verde con el eje azul. Es decir, ahora más bien estoy uniendo los ejes en X con el Y. Eso significa que esa elipse que acabo de tirar está completamente contenida en un plano que me queda aquí, que este sí lo voy a tirar a mano alzada para efectos de agilizar un poco la explicación. Ajá, este plano que está aquí a mano alzada es el que contiene esa elipse. Ese plano que le acabo de tirar sería Z igual a R. Recuerde que los planos principales serían X igual a H, Y igual a K y Z igual a R. Esa elipse que le acabo de trazar ahí está completamente contenida. La estoy pintando, ¿cuál es la elipse a la que me refiero? Está completamente contenida en el plano Z igual a R. Entonces ya dibujé, vea los dos de la izquierda, dibujé la elipse que está completamente contenida en Y igual a K. Ahora la que está completamente contenida en Z igual a R. Me falta una, la que está contenida en X igual a H. Para hacer eso, sería la tercera combinación, que es la que dibujé en azul. Vea que en azul le estoy uniendo este punto de acá, que es extremo de eje morado. El de abajo es extremo de eje morado. Derecha, que sería extremo de eje azul, y la parte de la izquierda, que es extremo de eje azul. Entonces, si yo le digo a usted para tirar esa elipse azul, ¿qué ejes marqué? Uní los extremos del eje azul con el eje morado. Recuerde que el azul era movimiento en y el morado era movimiento en Z. Así que esa que está ahí más bien es una elipse que está completamente contenida en el tercer plano, que sería en X igual a H. Vamos a tirarlo por acá. Me va a quedar una cuestión como así. Este plano que le estoy tirando, ahí un poquito a mano alzada, apoyándome con la herramienta de segmento, esa, y tal vez vale la pena como resaltarlo un poco, me refiero a esta elipse, me estoy yendo de azul a azul, ¿ok?
permítame para que nos quede bien bonito. Entonces, esa tercera elipse que le estoy resaltando, olvidándonos de las demás, esa tercera elipse está completamente contenida en el plano principal X igual a H. Entonces, cuando uno dibuja un elipsoide, la estrategia es dibujar la traza en Y igual K, que va a ser una elipse, en Z igual a R, que es otra elipse, y en X igual a H, que es otra elipse. Y cuando ya usted tira las tres elipses, le va a quedar el efecto del elipsoide, que es lo que está en esta última figura, si yo omitiera el plano correspondiente, ¿verdad? Pero así es como se dibuja entonces un elipsoide. Reforcemos la explicación con un ejemplo concreto para ya dar paso a otra cuadrica distinta. Entonces, vea lo que me está planteando ese ejercicio. Dice, dibuje la cuadrica de ecuación, esa que está ahí. Tenemos los tres términos cuadráticos en X, en Y y en Z. Y dice, indiquen el dibujo de la traza generada con el plano de X igual a 3 y además muestre la ecuación de dicha traza. Entonces, obviamente, por el nivel en que vamos en los videos, entonces ya el proceso de completación de cuadrados yo lo adelanté, o sea, adelanté ciertas cosas. Entonces, hice aquí todo el proceso de completación de cuadrados, lo cual usted puede analizar con calma, ahí le está quedando en el video. Pero después de hacer esa completación de cuadrados, llego a la ecuación canónica que tengo en síntesis aquí a la derecha. Que por cierto, de una vez noto que es un elipsoide. ¿Por qué? Porque me está quedando una suma de tres términos cuadráticos igual a 1. Suma de tres cuadráticos igual a 1. Automáticamente eso significa que estás frente a un elipsoide. ¿Cuál va a ser el centro de ese elipsoide? Leo de aquí la coordenada X, que es 3, de aquí la coordenada Y, que es menos 2, y de aquí la coordenada Z sería 0. Por eso es que el centro se plantea como está aquí, que sería 3, menos 2, 0. Y eso implica que voy a dibujar las trazas en los planos principales. ¿Y cuáles van a ser los planos principales para este elipsoide? Va a ser X igual 3, que era el X igual a H de hace ratos, Y igual a menos 2, que era el Y igual a K de hace ratos, y Z igual a 0, que es el Z igual a R de hace ratos en la explicación teórica. ¿Ok? Bien. Entonces, primer paso para dibujar ese elipsoide es ubicar el centro. Entonces, ya vamos a hacer aquí los pasos de una vez en un sistema. Tengo que ubicar 3 en X, menos 2 en Y 0 en Z. Entonces, 3 en X es fácil de ubicar, aquí lo tengo. Si quiero ubicar menos 2 en Y, bueno, necesito un momento apoyarme con la herramienta de segmento para tomar la medida de referencia de acuerdo con la escala en la cual estoy dibujando, ¿ok? Entonces, tomo aquí una cantidad de 2 unidades, tomo esas 2 unidades, las coloco aquí para correrme hacia la parte de la izquierda y por lo tanto, en ese momento en particular ya tengo este que está aquí, sería 3 en X, 2 negativo en Y no tengo que subir ni bajar nada porque la coordenada Z vale 0. Así que este va a ser nuestro punto de referencia. Este es el centro. Este es el 3 menos 2, 0. A partir de ese punto nos tenemos que correr en la dirección de los ejes. ¿Ok? Tomando en cuenta, por aquí tengo la ecuación en la parte de la derecha que quizás la puedo acercar un poquito más. Vamos a tenerla por acá y ahora la borramos. Simplemente para tenerla cerca. Ve que viendo la ecuación, usted se pregunta cuánto tengo que correrme. Bueno, revisando este denominador ya en la práctica, de acuerdo con lo que le dije, vamos a tirar tres ejes. Entonces, de acuerdo con este denominador, en el eje X hay que correrse 2 unidades, que es la raíz cuadrada. En el eje Y hay que correrse 2 también. Y en el eje Z habría que correrse 3 unidades, que es la raíz cuadrada de 9. Comentario entre paréntesis, si esos denominadores, los tres son iguales, eso hubiera provocado que los tres ejes del elipsoide sean iguales y por lo tanto lo que terminamos es en un caso particular que se llama una esfera. ¿Ok? Entonces, una esfera es un caso particular de un elipsoide, a como la circunferencia se puede ver en 2 dimensiones, como un caso particular de una elipse. Exactamente la misma situación. Entonces, en resumen, reitero,
2 en X, ajá, luego tengo que correrme 2 unidades en Y y 3 unidades en Z, ok. 2, 2, 3, esos son los corrimientos. Vamos a correrme primero en el eje X. En el eje X vamos a tirar el eje, vamos a tirarlo con verde en el eje X. Entonces tomo un punto de referencia aquí para tomar la escala por el problema de dibujar en tableta. Sería correrme a partir del centro 2 unidades en X, 2 unidades en X. Entonces ya tengo el corrimiento en X. Ahora en Y, dice, bueno, vamos a aprovechar algo tomando en cuenta que esta línea azul que tengo ahí marcada mide 2 unidades, entonces ya el corrimiento ya lo tengo. Este me salió gratis, ¿ok? Nada más voy a agarrar ese que está ahí y lo corro por acá también y ya tendría el corrimiento en Y con color azul. Y con color morado vamos a tirar el tercer corrimiento ahora en el eje Z, ¿ok? En el eje Z. Entonces vamos a tomar, era 3 unidades, entonces tomo una referencia de 3 unidades y me lo cacho por acá. 3 unidades en el eje Z y 3 unidades en el eje Z. Ok, tenemos los 3 ejes. Ahora, simplemente para no perderse, observe lo siguiente, vean, para no perderse. Si yo tomo este punto que está aquí, lo uno con este y con este que está aquí y el de abajo, vea que estoy uniendo el eje de Z con el eje de Y. El eje de Z con el eje de Y. Entonces estoy en un plano YZ. La X se mantiene constante. Ajá, entonces, ¿en cuál plano? Si yo tiro esta elipse, vamos a terminar de tirarla. Si yo tiro esta elipse, esa elipse es la traza. Esta elipse que acabo de tirar es la traza de la superficie en el plano. Dije que uní Y con Z, significa que en X está constante. Está completamente ¿en dónde? En X igual 3. Está completamente contenida en X igual 3. Y si para esa traza me piden la ecuación, entonces voy a cacharme esto por acá, traérmelo para tenerlo más cerca. Vea que si en esa ecuación que tengo ahí de la cuádrica completa, yo cambio el X por 3, esto me da 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda simplemente? Me queda y más 2 al cuadrado entre 4 más z cuadrado entre 9 igual a 1 en z igual, perdón, en x igual 3. Esto que está aquí sería la ecuación de la traza en x igual a 3, que es uno de los planos principales para efectos de ese elipsoide. Ok, ya tiré una de las trazas. Si voy a tirar la otra, vamos a dibujar con verde. Vea lo que voy a unir. Aquí es donde usted no debe perderse. Si yo uno este extremo con este que está aquí, el de arriba le voy a repintar en verde y el de abajo, vea que estoy uniendo el eje morado, que es el que está en Z, con el eje verde, que es el que está en X. Así que eso es un movimiento en XZ. En Y me estoy manteniendo constante. Así que esta elipse que estoy dibujando en este momento es una elipse que está completamente contenida en el plano principal y igual a menos 2. Esa elipse verde está completamente contenida en y igual a menos 2. Y la última combinación que me hace falta la voy a pintar en rojo. La tercera sería unir este con este, con este y este que está aquí. Como usted puede ver, esos 4 puntos rojos están uniendo el eje azul, que es el de Y, con el eje verde, que es el de X. Así que estoy en XY. Si varía XY, la Z está constante. En ese caso particular, esta traza roja, que es otra elipse, esta tercera traza, estaría completamente contenida en el plano Z igual a 0, que es otro plano principal. Si me alejo, pues entonces tal vez se visualiza un poquito mejor. Y ahí tenemos la figura del elipsoide. Tal vez la que vale la pena mejorarle un poquito es este trazo de acá. Pero en realidad
bastante bien. No, mejor no lo voy a borrar porque si no más bien voy a dañar la figura. Voy a dejarlo así, así se entiende bien. ¿Ok? Que lo que quería era como redondearla un poquitico más así. Pero hacerle ese redondeo provoca de que cueste aquí un poquitico, ¿verdad? Hacer más o menos. Bueno, hay que corregir un poquitico los trazos y bueno, ya alejándose, entonces se ve la figura del elipsoide. Yo solamente en esta explicación solo marqué la traza en x igual a 3 y puse la ecuación correspondiente porque fue la que me pedían. Si nos devolvimos al enunciado del ejercicio, vean que aquí dice que indique la traza generada con el plano x igual 3 y además muestre la ecuación. Por eso hice eso. Pero yo espero que haya quedado claro que, por ejemplo, esta que está en azul, más bien, eh, esta que está en azulillo sería la traza. Ah, no, la azul ya la marqué, perdón. Más bien era la verde la que quería decir. Esta verde es la traza, dijimos, en y igual a menos 2. Y por último, la roja, esta roja, terminó siendo la traza en z igual a 0. Y pues, si le dijeran a uno que cite cuál es la ecuación específicamente, pues entonces te vienes a la ecuación general que tenés aquí, cambias z por 0 aquí y ya tienes la ecuación correspondiente. Ujú. O tomas este y igual a menos 2 y lo metes, no, ahí no, habría que meterlo es aquí para que me quede la ecuación correspondiente de esa otra traza. Pues bueno, esa es la idea de cómo se dibuja un elipsoide. Esa es la idea. Ok, con esto finalizamos el elipsoide. Vamos a pasar a una segunda cuádrica. La segunda cuádrica que vamos a estudiar es el hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja, si usted compara la ecuación con el elipsoide, observe que en el elipsoide, vamos a pasarnos acá un momento para recordarle, vea que el elipsoide era la suma de tres, aquí está, la suma de tres términos positivos igual a 1. Pasarse de esa ecuación de suma de tres términos positivos igual a 1, pasarse a la ecuación de un hiperboloide de una hoja, es simplemente volver uno de esos tres términos, uno nada más, volverlo negativo. Con solo uno de ellos tres que usted lo vuelva negativo, entonces automáticamente le queda la ecuación de un hiperboloide de una hoja. En este caso particular que tenemos en pantalla, vean que el término que estamos poniendo en negativo es el término asociado al eje Z, ¿ok? Por ese motivo es que el eje de simetría del hiperboloide de una hoja, que ya casi vamos a ver cómo se dibuja y todo, pero por ese motivo es que el eje de simetría principal del hiperboloide de una hoja, por eso es que él se estira de manera, el eje de simetría se va de manera paralela al eje Z. Entonces, todos los hiperboloides de una hoja tienen un eje de simetría principal. Ese eje de simetría principal se abre en la dirección del eje asociado al término que está negativo, ¿ok? Luego, igual a como hicimos en el elipsoide, yo de aquí leo el HKR, que va a ser el centro de la figura, que es este punto que está acá. Ese es el HKR. El hiperboloide de una hoja, que es el que usted tiene en pantalla en este momento, tiene la característica, ojo lo que voy a decir, tiene la característica que cuando usted lo interseca con planos que sean perpendicular al eje de simetría, como en este momento lo estás viendo en pantalla, un plano que es perpendicular al eje de simetría, la intersección siempre va a dar una elipse. Siempre. Por eso son estas curvas que se muestran aquí, que son las trazas asociados a cortes de planos perpendiculares al eje de simetría. ¿Ok? Siempre. Este plano que está aquí va a ser un plano de la forma z igual a un número. Digamos z igual a un p. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que si el eje de simetría se estira en el eje Z,
si yo corto con un plano de la forma Z igual a P, el corte siempre tiene que dar una elipse, lo cual se puede ver algebraicamente. Véalo acá, ponga mucha atención. Si yo interseco con el plano Z igual a P, que es este que les estoy señalando, eso me obligaría a ir a la coordenada Z, cambiarla por P. Entonces, todo esto se convierte en una constante que digamos que se llame alfa, que tiene un menos aquí en el frente. Entonces, despejando, esto ya casi lo borro para que no contamine mucho el PDF, pero despejando, ¿qué es lo que me quedaría? X menos h al cuadrado entre a cuadrado más y menos k al cuadrado entre b cuadrado igual a 1 más alfa, que es a la hora de agarrar esta constante, luego de haber cambiado la z por p, entonces la paso a sumar y me queda así. Y esto sería la ecuación de una elipse. Vea que es una suma de cuadrados igual a una constante positiva. Eso automáticamente es la ecuación de una elipse. No importa quién sea P. Entonces, eso lo que prueba algebraicamente es que si yo corto siempre, en este caso es un hiperboloide de una hoja que abre en el eje Z. Entonces, siempre que yo corte ese hiperboloide con un plano de la forma Z igual a un número, entonces automáticamente el corte siempre va a dar una elipse. Ok, perfecto. Si yo más bien, digamos, voy a borrar esto, igual que ahí queda en el video para que repasen las ideas. Vean, por ejemplo, qué pasa si yo más bien corto un plano como este. Estoy agarrando el mismo hiperboloide, pero ahora más bien lo corto con un plano de la forma y igual a alfa. Si yo lo corto con un y igual a alfa, esto me obligaría a ir a cambiar esta y por una alfa. Entonces ahora más bien, perdón, ahora más bien la constante va a quedar aquí. La constante va a quedar ahí. Entonces, esa constante, cuando digamos que esa constante, pongámosle algún nombre, digamos que esa constante a la hora de cambiar la y por alfa, digamos que esa constante se llama, qué sé yo, que se llame D. Entonces, si yo despejo, lo que me quedaría es x menos h al cuadrado entre a cuadrado menos z menos r al cuadrado entre c cuadrado igual a 1 menos d, a 1 menos d. La d la pasé a restar, que es una constante. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿esto es la ecuación de qué? Es la ecuación en un plano, es la ecuación de una hipérbola. Entonces, lo que les acabo de probar es que si yo más bien corto al hiperboloide de una hoja con un plano, antes eran, vean que en el caso de la izquierda era un plano perpendicular al eje de simetría. Aquí más bien lo que estoy metiendo es un plano paralelo al eje de simetría, paralelo. Entonces, cuando yo corto de manera paralela al eje de simetría, como se ve en la figura, la intersección lo que dan son hipérbolas. De hecho, aquí se ve la figurita, ¿verdad? Una rama de la hipérbola queda por acá y la otra queda aquí en la parte de arriba. Entonces, mientras que yo corte paralelo al eje de simetría, el corte van a ser hipérbolas. ¿De acuerdo? Bien. Y pues lo mismo sucede, borro esto para que no quede aquí contaminado, aquí también. Lo mismo sucede si yo más bien interseco con un plano de la forma x igual a beta. Por lo mismo, porque si yo vengo x igual a beta y lo cambio acá, ahora aquí es donde me va a dar la constante, que digamos que en este caso le voy a poner alguna letra, digamos que se llama tau, tau. Entonces, lo que me va a quedar es la ecuación y menos k al cuadrado entre b cuadrado menos z menos r al cuadrado entre c cuadrado igual a 1 menos tau. Y esto en un plano, en dos dimensiones, eso que está ahí es la ecuación de una hipérbola. Entonces, nuevamente, ¿qué le estoy probando? Le estoy probando que aquí como el hiperboloide se estira en el eje X, en el eje Z, perdón, entonces el eje de simetría se estira en Z. Por lo tanto, si yo meto planos perpendiculares a X o a Y, esos planos terminan siendo paralelos al eje de simetría
y los cortes contra el hiperboloide lo que generan son hipérbolas. Entonces, en resumen, el hiperboloide de una hoja es una cuádrica que se compone, que las trazas que tienen son elipses, en caso que yo corte con planos perpendiculares al eje de simetría. Y en los otros casos serían hipérbolas, ¿ok? Ok, perfecto, limpio por acá para que el PDF quede bien limpio. Bien, entonces lo que les voy a enseñar ahora es la estrategia de cómo se dibuja. Y en realidad no es tan difícil, presten mucha atención. Voy a agarrar un hiperboloide de una hoja de este tipo. Vean que aquí el que está en negativo es el eje Z, por lo tanto esto es un hiperboloide que abre en el eje Z. Es un hiperboloide que abre en el eje Z. Ya casi les explico en la próxima página qué pasa si el negativo lo porta el X o qué pasa si el negativo lo porta el Y. Pero por el momento estamos concentrados qué pasa si lo porta el término en Z, como me pasa este momento en pantalla. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer paso? Nuestro primer paso va a ser ubicar el centro, es el HKR. Igual que lo hicimos en el elipsoide, aquí igual, ubico el centro, es el HKR. Luego, ¿qué hice? Me vas a dibujar una recta que está simulando como al eje de simetría, por así decirlo. Aquí yo simplemente tiré un segmento, usted así lo va a hacer también, si lo está dibujando a mano. Lo que uno hace es tirar un cierto segmento que es como simulando el eje de simetría, ¿ok? Entonces aquí tal vez le pongo flechas para que te quede claro que lo que estoy es dibujando el eje de simetría. Ese eje lo estoy estirando en la dirección del eje Z porque el término negativo es el que está asociado a Z. Por eso dibujé el eje de simetría de esa manera. ¿Ok? Segundo paso. Vamos a dibujar lo que es la elipse principal. Ok, la elipse principal, si me permiten el abuso, la figura que yo estoy tratando de dibujar es esta. Y esta figura tiene aquí en la parte central, tiene una elipse. Esa elipse es lo como la cintura. Permítame el abuso de decirle que es como la cintura. Entonces, lo que voy a tratar de dibujar en este momento es la cintura del hiperboloide de una hoja. Posteriormente, voy a tratar de dibujar esta otra elipse que tengo aquí arriba, esta otra elipse. Y finalmente la elipse de aquí abajo, que sería como la simétrica, la que acabo de tirar arriba. ¿Ok? Entonces lo que voy a tirar son tres elipses. La cintura, esa la elipse en la parte central, que sería como la cintura. Y luego otras dos elipses. Ok, eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces pongan mucha atención. Ok, entonces, ¿qué hago para eso? Bueno, la cintura de la figura está completamente contenida. Aquí hay un plano. Esto está completa, se lo voy a dibujar aquí. La cintura de esa figura, otro color, está completamente contenida, es una figura plana y está completamente contenida en el plano Z igual a R. Ahí es donde está completamente contenida. Nótese que si yo agarro, esto es completamente plano, ahí es donde está contenida la cintura de la figura. Entonces, si yo agarro Z igual a R y lo meto acá, vea que me queda R menos R. Entonces, toda esa fracción da 0. Entonces, lo que me genera es X menos H elevado al cuadrado entre A cuadrado más Y menos K al cuadrado entre B cuadrado igual a 1. Porque el término en Z desaparece y estoy completamente contenido en Z igual a R. Si usted pone atención, usted notará que esto que me quedó aquí es la ecuación de una traza, que es la elipse completamente contenida en Z igual a R. ¿Cómo trazo esa elipse? Pues aquí se ve claritico el asunto. Me corro a unidades. Vamos a ver si esto me quedó al revés. No, está perfecto. No, aquí hay un errorcillo en la forma en que está denotada. Permítame para corregirlo un momento, porque aquí
Aquí es así, me salió cambiado. La A era aquí. Y aquí era la B. ¿Por qué? Porque resulta que si yo le presto atención a la ecuación, vea que aquí dice que en el eje X hay que correrse a unidades a partir del centro. Entonces, el eje X, recuerde que tiene esta dirección en 3 dimensiones. Por eso entonces me estoy corriendo A para acá y A para acá. Y ahora, si veo el otro denominador, está asociado a B. Eso quiere decir entonces que tengo que abrir B para el Y más y B para el Y menos. ¿Ves? Entonces, ahí hay un corrimiento de A para el eje X y de B para el eje Y. Cuando yo uno estos puntos, ya voy a tener la elipse principal, que es lo que me está mostrando el paso 3. Aquí ya tengo sintetizado la elipse principal. Esa sería la cintura del hiperboloide de una hoja, ¿de acuerdo? Entonces, esa elipse está en el plano Z igual a R. Paso 3. Ahora sí, vamos con el paso 4. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, a partir del centro, vea que ya teníamos esto. Nos vamos a correr una cierta cantidad sobre el eje de simetría. ¿Cuánto? La cantidad que usted quiera. Aquí es cuánto me corrí. El corrimiento le voy a llamar P. Entonces, ¿cuánto me corrí? A partir del centro, ¿cuánto me corrí sobre el eje de simetría? Me corrí P. Por lo tanto, si yo le digo a usted cuál es la altura de este punto, de ahí el centro ya estaba en altura Z igual a R, ¿verdad que sí? Porque esa tripleta, la coordenada Z vale R. Entonces, la tercera entrada es R. Si ya este punto está en altura R y su IP, entonces este punto estaría a una altura de Z igual a R más P. Z igual a R más P, esa es la nueva altura. Entonces, ¿qué significa ahora? Significa que voy a volver a dibujar otra elipse que ahora está completamente contenida, otra elipse, la que les decía, otra elipse que está completamente contenida en el plano Z igual a R más P. ¿Cuál es la ecuación de esa elipse? Bueno, como estoy en Z igual a R más P, pues tendría que venir un momento aquí, cacharme la ecuación para tenerla un poquito más cerquita. Vamos a ponerla por acá, ¿ok? Vamos a ponerla por ahí. Vea que si en esa ecuación yo cambio la altura, el Z lo cambio por R más P, lo que me queda es X menos H al cuadrado entre A cuadrado más Y menos K al cuadrado entre B cuadrado igual a, no, perdón, menos. Si yo esta Z la cambio por R más P, la R se cancela con esta, entonces me queda R más P menos R. La R se cancela y me quedaría P cuadrado entre C cuadrado igual a 1. Conclusión, me queda X menos H al cuadrado entre A cuadrado más Y menos K al cuadrado entre B cuadrado igual a 1 más P cuadrado entre C cuadrado. Y esto que está aquí sería la traza en el plano Z igual a R más P. Y si nuevamente yo le pregunto a usted, esto que está aquí es una ecuación de una ¿qué? Es una ecuación de una elipse. Es la ecuación de una elipse. En un ejercicio ya concreto, todo esto, ya donde ya todo es con constantes dadas, numéricas, eso va a ser un número. Todo eso va a ser un número, ¿no? Ese número usted lo pasa entonces a multiplicar en los denominadores, ¿verdad? Para que me quede la ecuación canónica. O sea, si yo tengo una constante en la parte de la derecha, esa constante yo tengo que pasarla a dividir para que me quede igual a 1, porque recuerde que la ecuación de la elipse queda igualado a 1. Cuando yo paso esa constante a dividir, entonces me queda la ecuación canónica de una elipse. Esa elipse es la que me va a permitir dibujar estos ejes que están acá arriba. Esos ejes se dibujan en función de esta elipse, en función de lo que me queda aquí. Ya casi hacemos un ejemplo concreto para que ya vean ustedes la manipulación numérica.
Pero bueno, teniendo esa elipse, entonces ahora simplemente, ¿qué voy a hacer? Uno de estos puntos, que me parece que en el paso siguiente es donde está hecho. Bueno, entonces aquí tengo esta elipse. Ajá. Y me dice, profesor, pero de una vez dibujó la de abajo. Sí, es que el elipsoide de una hoja es una figura que es simétrica. Entonces, si usted subió P unidades aquí para ubicar ese punto, también pudo haber bajado la misma cantidad para ubicar el punto, pero en hacia la parte de abajo. Conclusión, que si usted se aleja la misma cantidad hacia una parte del eje de simetría y hacia la otra dirección del eje de simetría, entonces la elipse que le queda aquí tiene las mismas dimensiones de la elipse que le va a quedar aquí abajo. Entonces hay una ganancia en el sentido que yo no tengo que recalcular. La única diferencia es que aquí a qué altura estoy ahora. Si arriba era a una altura R más P, aquí más bien estoy a una altura Z igual a R menos P. Pero las dimensiones de la elipse correspondiente por la simetría de la figura son exactamente las mismas. Por ese motivo es que yo dibujé la elipse de arriba y dibujé la elipse de abajo y literalmente una es un clon del otro, son exactamente iguales. ¿Ok? Teniendo esa elipse, recuerde que el hiperboloide de una hoja se compone de dos tipos de trazas, que son elipses e hipérbolas. Esto es una estrategia de dibujo, ¿ok? Esto es una estrategia de dibujo. Esta es la traza en Z igual a R más P. Esta es la traza en Z igual a R. Y esta que está aquí es la traza en Z igual a R menos P, que son puras elipses. Sin embargo, recuerden que el hiperboloide de una hoja también tiene hipérbolas. La ventaja es que las hipérbolas salen completamente gratis. Si usted ya tiene estas trazas que tienen forma de elipse, si usted las tiene, ya las hipérbolas salen gratis en el dibujo. Le digo por qué. Si usted me une, por ejemplo, ponga mucha atención. Si usted me une este punto de aquí con este de aquí y este de aquí, ya tiene la mitad de una hipérbola. Y se escoge los mismos ejes en la parte de atrás, ya vea que en verde acabo de dibujar una de las hipérbolas. Esa hipérbola, observe que yo lo que hice fue unir los ejes asociados a X y a Z. Entonces, si yo uní los ejes asociados a X y a Z, o sea, es un movimiento nada más en X y en Z, entonces esa traza está completamente contenida en un plano de la forma Y igual a un número. En este caso sería Y igual a K, que son los planos centrales. Recuerde que los planos centrales son X igual a H, Y igual a K y Z igual a R. Bueno, lo voy a quitar porque me parece que aquí está dibujada en bonito. ¿Ves? Esta que está en verde es la traza en el plano Y igual a K. Y ahora uniendo los otros ejes, que son los que se le estoy mostrando aquí en rojo en la figura a la derecha, más bien ahí uní los ejes asociados a Y y Z. Por lo tanto, esta traza que está en rojo está completamente contenida, traza en el plano X igual a H. Completamente contenida en X igual a H. Y bueno, después de haber tirado las tres elipses y las dos hipérbolas, tenemos aquí la representación de la figura que sería un hiperboloide de una hoja. ¿De acuerdo? Y con eso ya esos son los pasos a seguir. Vamos a reforzarlo con un ejemplo. Sin embargo, antes de pasar al ejemplo, lo que quiero es decirle que aquí nada más puse que la traza en Y igual K. Si usted quiere saber específicamente la ecuación de esa traza, ¿qué tiene que hacer? Pues venirse a la ecuación principal, que hasta aquí la tenemos, me la puedo traer para abajo. ¿Y cambia qué? De acuerdo con todo lo que he venido explicando, ¿qué tengo que cambiar? Tengo que cambiar Y igual K aquí. Y, pero ese término daría 0. Si yo hago eso, si yo cambio el Y por K aquí,
me da 0. Entonces lo que me quedaría es x menos h al cuadrado entre a cuadrado menos z menos r al cuadrado entre c cuadrado igual a 1 en el plano y igual k. Recuerden que esta es mi notación para denotar las trazas. Aquí está la ecuación de la traza y como puede ver claramente esta ecuación es una hipérbola. Esa hipérbola que está aquí en la ecuación es la que está aquí en verde justamente, que está completamente contenida en el plano y igual a k. De manera similar, usted puede averiguar la ecuación de la traza que tengo aquí en rojo. Hagamos un ejemplo concreto. Bueno, perdón, antes del ejemplo concreto nada más quería comentarle los otros casos, ¿verdad? Que sería el hiperboloide de una hoja. Pero ¿qué pasa si el negativo lo porta la y o si el negativo lo porta el x? Porque hasta ahora la explicación la hice en el caso particular que el negativo lo portara la z, ¿verdad? ¿Se acuerdan que si es en z, entonces el eje de simetría se abre en z? Bueno, con toda la explicación que acabo de hacer para este hiperboloide, es exactamente igual para los otros casos. Nada más que vean por ejemplo aquí que el término que porta el menos ahora es el término en y. Entonces, en ese caso particular, si el término lo porta en y, entonces el eje de simetría se abre en y, que es como se ve aquí en la figura. ¿Lo ven? Ahí está el eje de simetría. Y ahora la cintura está aquí exactamente y aquí está la otra elipse y la otra elipse. O sea, es la misma idea que acabo de explicar, nada más que ahora es pensando en que la figura se estira en y, pero es exactamente la misma idea. Y si más bien el término negativo lo porta el término en x, entonces más bien el hiperboloide de una hoja se va a estirar en x. Por eso es que ahí el eje de simetría, que está como un poquito como torcidillo, el eje de simetría se abre paralelo al eje x. Ahí está un poquito mejor. Entonces el eje de simetría se abre paralelo al eje X y aquí en rojo se le está indicando cuál es como la cintura del hiperboloide en ese caso. Entonces, créame que no te pierdes de mayor cosa. O sea, basta entender bien una de las combinaciones para automáticamente entender las otras. De hecho, voy a pasar un ejemplo. ¿Ok? Y el ejemplo en particular, para tranquilidad de ustedes, vea que lo escogí de tal manera que el término que quede negativo es el de Y. Porque toda la explicación teórica la hice con el término en Z, ¿verdad? Que ahí es donde estuviera el negativo. Ahora más bien voy a trabajar el ejemplo en Y para que ustedes vean que a pesar de que hice la explicación en un eje, trabajar en el otro es absolutamente idéntico. Entonces, ponga atención al ejercicio. Dice, ejercicio, dibuje la cuádrica de ecuación que tengo aquí. Indique en el dibujo las trazas generadas con estos planos y además muestre las ecuaciones de dichas trazas, ¿ok? Entonces, para adelantar por la cuestión del video, entonces tomé la ecuación que usted puede verificar, le completé cuadrados y llegué a esta ecuación canónica que tengo aquí abajo. Esa es la ecuación canónica. Viendo la ecuación, usted nota que es casi la de un elipsoide, pero resulta que el término en y me quedó negativo. Eso implica automáticamente que ya no es un elipsoide, sino que sería un hiperboloide de una hoja con el eje de simetría paralelo a y, porque ese es el término que me está quedando en negativo. Si yo le digo a usted que ¿cuál es el centro? Pues de aquí leo el x, me quedaría 2, de aquí leo el y, que es 2, y este, como es z cuadrado nada más, la coordenada z valdría 0. Así que el centro es 2, 2, 0. Eso fue lo que escribí por acá. Entonces vamos a dibujar un hiperboloide estirado en el eje Y con el centro en el 2, 2, 0. Tenemos aquí el sistema. Vamos a dibujar. Vamos a ubicar primero entonces el 2, 2, 0. El 2, 2, 0 sería este puntito que está por acá. Y dije adicionalmente que el eje de simetría se abría en Y. Entonces voy a tirar un segmento largo. Simulando ese eje de simetría. ¿Ok? Vamos a ver. Ese es mi eje de simetría. Ahí está, perfecto. Y ahí está el centro.
Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, de acuerdo con los pasos que vimos hace ratos, es dibujar la elipse que está aquí como en la cintura. Recuerden que yo tengo 3 planos principales. En este caso, si ella se alarga en el eje Y, entonces las elipses que van aquí, que son 3, están alargadas en el eje Y. La de la cintura siempre va a ser Y igual a K. Y igual a K. Luego esta otra va a ser Y igual a K más P, donde P es la cantidad que decide correrme de aquí a aquí. Y esta otra es Y igual a K menos P, donde P es la cantidad que decide correrme para acá. Necesito dibujar esas 3 elipses. En este ejercicio, saber quién es Y igual a K es muy fácil, porque simplemente me vengo y yo sé que el centro, este es el HKR. Este es el HKR. Entonces Y igual a K es Y igual a 2, ¿verdad? Sería Y igual a 2. Entonces, esta elipse que yo quiero dibujar, esta tendría que cambiar la Y por 2. Entonces, cambiando la Y por 2, la tengo por acá. Vamos a ponerla por acá para tener la mano. Cambiando la Y por 2 en esa figura, aquí, lo que me va a quedar entonces es X menos 2 al cuadrado entre 2. Este otro término va a dar 0 porque estoy cambiando el Y por 2, más Z cuadrado entre 9 medios igual a 1. Y esa sería la ecuación de la elipse en el plano Y igual a 2. Esta es la traza que vamos a tener que dibujar aquí. Vamos a limpiar un poco la figura. Vamos a limpiar aquí. Vamos a mantener el eje de simetría. Entonces, viendo la ecuación de la elipse, entonces yo les digo a ustedes cuánto me tengo que correr. Viendo la ecuación de la elipse, ¿cuánto me tendría que correr en la dirección del eje X? Usted me dice, es la raíz cuadrada del denominador. Sería raíz cuadrada de 2, que es aproximadamente 1.4. Entonces voy a venir aquí y voy a correrme entonces en el eje X 1.4 y aproximadamente una cosa como así sería 1.4. Igual esto es una aproximación y para acá 1.4. Entonces ese sería el corrimiento en el eje X. Y el corrimiento en el eje Y sería poniéndole atención a este denominador. Ver que en este denominador es 9 medios, que es 4.5. La raíz cuadrada de 4.5 es 2.12. Entonces 2.12 es el corrimiento que voy a tener que hacer en la dirección del eje Z. Entonces 2.12 sería vamos a tomar esta referencia. Esto es 2, digamos que 2.12 que sea más o menos como ahí. Es un aproximado. Entonces tomo este segmento que más o menos es la medida pedida. Lo clono, me lo traigo para acá. Y ahora, uniendo este punto con este y este, tengo la cintura del elipsoide, perdón, del hiperboloide de una hoja, que sería esta cuestión que está aquí. Esa sería la cintura de la figura. ¿Ok? Es lo que quería. Ahora, lo que sigue es, recuerden que aquí estoy completamente contenido. Esto está completamente contenido en Y igual 2, ¿verdad? Está completamente contenido en ese plano, en Y igual 2. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Alargarme, venirme sobre el eje de simetría una cierta cantidad que he estado llamando P. Una duda clásica de un estudiante es, profe, ¿cuánto me corro? ¿Cuánto me corro? La respuesta a eso en realidad es que hay que correrse lo suficiente como para que la figura se aprecie bonita. Así que eso no es una respuesta cerrada. Yo no le puedo decir a este córrase siempre 1, 2 o 3, porque todo depende de la escala y depende de los números que traiga la ecuación. A veces el mismo enunciado a uno lo guía. Observe, por ejemplo, que si yo vuelvo a leer el enunciado de este ejercicio, que es lo más clásico, vea que dice
que indique las trazas con los planos y igual 2 y ve que y igual 2 era la traza central. Y luego dice y igual 6. Entonces, en cierto sentido, vea que de y igual 2 a y igual 6 hay 4 unidades. Entonces, hay como una guía en la redacción del ejercicio que me indica que tengo que correrme de 2 a 6. Es decir, córrase 4 unidades. El mismo ejercicio me guía. Si esa guía no viniera, entonces pues hay que hacerlo uno como ajustado, pero eso lo hace un poco más difícil. Lo más clásico es como lo estás viendo en este momento en pantalla. Uno los guía un poquito. Entonces, con y igual 6 significa que yo me estaría corriendo 4 unidades sobre el eje de simetría. Y cuando ya yo me corro esas 4 unidades, entonces aquí estaría en 2 más 4, que es 6. Ya estoy completamente contenido en el plano y igual a 6. ¿Ok? De esta traza, la ecuación es esta, ¿verdad? Ya eso lo había hecho. Y ahora voy a averiguar la de en y igual 6. Vamos a limpiar aquí un poco. Vamos a averiguar en y igual 6, perdón, porque borré hasta el eje de simetría y no lo tenía que borrar. Vamos a devolverme hasta donde aparezca el eje de simetría. Ya ahí me apareció. Vamos a limpiar un poco sin borrar el eje de simetría. Ok, perfecto. El de esta es esta, ¿verdad? Entonces voy a moverme, dije que voy a moverme a y igual 6. Entonces, en y igual 6, entonces tendría que venirme aquí y cambiar y por 6. Nótese que si yo voy a hacer el borrador aquí arriba para que no me meta tanto procedimiento algebraico ahí. Si yo cambio y por 6 aquí, me va a quedar 6 menos 2, que es 4 al cuadrado, 16 entre 4, 4. Entonces me queda menos 4 más z cuadrado dividido entre 9 medios igual a 1. ¿Ok? Y ahora este 4 lo pasamos a sumar para acá. Entonces se me convierte en un 5. Entonces lo que me queda es x menos 2 al cuadrado entre 2 más z cuadrado entre 9 medios igual a 5. Y como yo ando buscando la canónica, ese 5 hay que mandarlo a dividir. Mandarlo a dividir implica mandarlo a multiplicar en los denominadores. Entonces el primer denominador se va a convertir en 5 por 2, 10. Y el segundo denominador va a ser 5 por 9 medios, que es 45 medios. Entonces ya tenemos la respuesta. Me va a quedar, vamos a hacerlo más pequeño, me va a quedar x menos 2 al cuadrado dividido entre 10 más z cuadrado dividido entre 9. No, 9 no, ya era multiplicado por 5. Entonces sería 45 medios igual a 1. Y listo. Esta que está aquí, voy a borrar todo este procedimiento. Esto que está aquí sería la ecuación de la traza en y igual a 6. Ecuación de la traza en y igual a 6. Bien, entonces vamos a dibujar esa traza. Entonces me voy a ubicar en y igual 6. Recuerden que este centro estaba en y igual 2. Y igual 6 sería 3, 4, 5. Aquí es y igual 6. Me moví sobre el eje de simetría. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver, como lo que quiero es dibujar una elipse. Entonces, lo que tengo que hacer literalmente es, pues, dibujar los ejes. Entonces, la pregunta es ¿cuánto me tengo que correr en el eje X? Aquí dice que se corra la raíz cuadrada de 10. La raíz cuadrada de 10 es 3.16. Entonces, vamos a tomar una referencia ahí de 3 unidades, 3.1, una aproximación. Digamos que esto sea, vamos a poner ese eje en verde. Entonces, 1, 2, 3, digamos que eso sería 3.1 más o menos. Lo agarro, lo coloco para acá y lo coloco para acá. Listo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la herramienta del segmento. Ahora viendo el otro denominador que está aquí,
Vean que aquí está el del eje Z. Entonces sería la raíz cuadrada de 45 medios, que es 4.74. Vamos a tomar una referencia. Digamos que esto sea 1, 2, 3, 4. Vemos que 4.74 es como eso, más o menos. Entonces, agarro ese segmento, y lo traigo para acá. Y también lo pongo hacia el negativo. Es una elipse bien abierta, pero ya la tenemos lista. Porque ahora lo único que tengo que hacer es este punto con este y este. Los tengo que unir. Los tengo que unir. ¿Ok? Y esa sería la elipse en Y igual a 6. Elipse en Y igual a 6. Ahora, les decía que lo que sigue ahora es dibujar la del otro lado. Esta es en Y igual a 6. La del otro lado, si usted se aleja la misma cantidad, genera una simetría. Esa es la ventaja. Entonces, nótese que en este caso yo de aquí a aquí me corrí 4 unidades. Entonces, si yo me corro 4 unidades en la otra dirección, no tengo que comenzar a recalcular nada. Simplemente voy a correrme 4 unidades. Entonces, vamos a tomar aquí una referencia. Estos 4 unidades. Entonces, sería correrme a partir del centro. Correrme 4 unidades. Sería, vamos a borrar esta de aquí. Aquí estoy, que en este caso estaría en Y igual a menos 2, ¿verdad? Sería correrse 4 unidades, quedo en menos 2. Y la elipse que va aquí es una copia de la verde que tengo en la derecha. Entonces incluso hasta uno se podría dar el lujo, si la herramienta me deja, de copiarla. Ajá, si quiere me la voy a traer para acá para limpiarle un toquecito. La tomo y la pego aquí, es copia y pegue. Exactamente. Entonces, por la simetría, si yo me alejo la misma cantidad del centro a partir del eje de simetría, entonces la elipse es una copia, ¿verdad? Ok. ¿Qué me hace falta ahora? Esta que está aquí en verde, esta que está en verde, sería la traza en Y igual a menos 2. Y ahora quedaría gratis las trazas faltantes. Recuerde que la estrategia es tirar 3 elipses y después tirar las hipérbolas. Las hipérbolas salen gratis. Pongan atención. Voy a unir este punto que le voy a marcar en rojo con este y este. Esto me va a generar una figura como así, que sería la hipérbola correspondiente. Me quedaría una cosa como así. El análogo a ese sería agarrar este de abajo con este de aquí y este de aquí. Esa hipérbola que me está saliendo al unir esas tres es la traza. Vean, pongan atención para no perderles. Vean que yo uní, lo que yo uní en esas hipérbolas son los segmentos asociados. Hay movimiento en Z y hay movimiento en Y. Esta que está aquí, esa roja, es una hipérbola que está completamente contenida en el plano X igual a un número. En este caso particular, como el centro era el punto 2, 2, 0, entonces es la traza en X igual 2. Que incluso si uno quiere saber específicamente cuál es la ecuación, pues tendrías que tomar esto que está aquí, traértelo para acá abajo y cambiar la X por 2. Y si yo cambio la X por 2, me va a quedar, aquí daría 0. Entonces lo que me queda es, poniendo el término en Z primero, que es el que quedó positivo, sería Z cuadrado entre 9 medios menos Y menos 2 al cuadrado entre 4 igual a 1. Eso en X igual 2. Esa roja es exactamente, esta sería la ecuación y es una hipérbola. Me falta la otra hipérbola. Voy a tirarla en morado. La otra hipérbola tendría que unir este punto con este que está aquí, con este que está aquí. Quedaría una cosa como así.
Ujú. Y luego en la parte de atrás, que se la voy a tirar, no sé, con otro color se me ocurre, no sé si voy a tirarlo mejor con la misma. Sería este que está aquí, con este que está aquí, con este que está aquí. Se supone que eso está por detrás, entonces vamos a agarrar no, eso está demasiado grueso. Permítame para hacerlo mucho más delgado. Y tal vez otro color que es el morado que estoy usando. Vamos a ver. Sería una cosa como así, vamos a ver si me... Tal vez al tirarlo punteado, quede más bonito para ustedes. Esa es la que queda por atrás. Esta es la que está aquí al frente. Ujú. ¿Ves? Esa que tiré en morado. Voy a resaltar estas tres trazas con esta herramienta. Me gustó, se ve bien clarito. Vamos a ver. Ok. Bueno, y la que faltaría son las verdes. Esa que tiré en morado. Esta que tiré en morado. Sería la traza en el plano. En ese caso sería Z igual a R, que sería Z igual a 0. Si usted observa esa que tiré en morado, vea que el movimiento es completamente en y en X. En Z en todo momento se mantuvo constante. Entonces esa está en Z igual a 0 porque el centro de la figura era el 2, 2, 0. O sea, para efectos del eje Z era en 0. Y bueno, ahí lo que tal vez faltaría, si uno quiere ya es maquillarlo un poquito más, pues podríamos repintar estos elipses de los extremos. Listo, ahí ya les repinté las dos elipses y pues si ya lo alejamos, entonces lo vemos bien bonito. Eso es un ejemplo de un hiperboloide de una hoja. Como pudieron notar, marqué el centro, luego me alejé sobre el eje de simetría y marqué las otras dos elipses correspondientes y al unir ya generé toda la figura completa. Un ejemplo de un hiperboloide de una hoja. ¿Ok? Vamos a proceder al último tipo de cuádrica que vamos a ver en este video, que sería el hiperboloide de dos hojas. El anterior era el hiperboloide de una hoja, ahora vamos a ver el hiperboloide de dos hojas, que es la figura que usted está viendo en pantalla. Como usted recordará, en el hiperboloide de una hoja, lo que hicimos fue, en términos de las ecuaciones, pasamos del elipsoide y pusimos negativo uno de los términos, uno de los tres términos. Ahora lo que voy a hacer es poner negativos dos de los términos y el tercero lo mantengo positivo. En el momento que yo hago eso, dejar dos términos negativos y el tercero positivo, genero un hiperboloide de dos hojas. Y ahora más bien, bueno, el hiperboloide de dos hojas, al igual que pasa con el de una hoja, tiene un eje de simetría. Ese eje de simetría, en la figura anterior, como pueden recordar, se abría, ven, en la figura anterior, se abría, aquí está, en la dirección del único término que aparecía negativo. Entonces, él abría en Z en este ejemplo. En lo que estamos en este momento, ahora más bien es al revés. El eje de simetría abre en el único término que aparece positivo. El único término que aparece positivo es donde va a abrir el eje de simetría, ¿ok? Que es este que se está pintando aquí en rojo. Entonces, lo que vamos a ver son ciertas características. Luego, igual, a como he venido haciendo, les enseño cuál es la estrategia de cómo se dibuja y hacemos un ejemplo, ¿ok? Bien. Entonces, lo que yo quiero que notes es que el hiperboloide de una hoja le pasa exactamente lo mismo, perdón, al de dos hojas le pasa lo mismo que el de una hoja. Si yo el hiperboloide de una hoja lo corto siempre, voy a cacharme un momento este eje de simetría y me lo voy a traer para acá, ¿ok? Si yo corto el hiperboloide de una hoja con planos que sean perpendiculares al eje de simetría, con planos perpendiculares al eje de simetría,
Entonces, aquí hay perpendicularidad. La intersección siempre va a ir dando elipses. Lo mismo que sucedía con el hiperboloide de una hoja. Es exactamente la misma idea. ¿Ok? Y lo mismo que pasaba con el hiperboloide de una hoja. Si yo más bien llego y lo comienzo a intersecar con planos que en lugar de ser perpendiculares al eje de simetría, más bien que sean, vamos a tirarlo con la herramienta de segmento. Entonces digamos que tiro aquí un plano que más bien sea paralelo al eje de simetría. Entonces el corte o la intersección, lo que me va a quedar es una cosa como así. Me va a quedar una cosa como así. Bueno. Eso, por supuesto, porque el plano lo dibujé solo en esa parte, pero se sobreentiende que el plano sube, ¿verdad? Él sigue subiendo porque es infinito y en algún momento va a llegar a cortar en la parte de arriba, pues en la simetría correspondiente, que es la otra parte de la hipérbola. Entonces, por algo se llaman hiperboloides. Los hiperboloides, no importa si es en una o dos hojas, los hiperboloides tienen dos tipos de trazas, que son hipérbolas, como le muestro en la figura de la izquierda, que es cuando yo corto paralelo al eje de simetría, o bien elipses en el caso que yo más bien corte, como en la figura a la derecha, que más bien corté perpendicular al eje de simetría. ¿Ok? Bien, entonces, siguiendo en términos de trazas, nos pasa exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los pasos para la construcción de una figura de este tipo? Bueno, le pongo aquí una ecuación. Nótese que en esta ecuación, en los dos términos que puse en negativo, son los de X y los de y el del Z lo dejé positivo. ¿Ok? Por lo tanto, el eje de simetría aquí se abre en el eje Z. Bien, entonces el primer paso en realidad es bastante... Es que la estrategia que yo voy explicándole a usted se va como reciclando. Es la misma estrategia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ubico el centro, que es el HKR. Ahí ya tengo el centro, el HKR. Teniendo el centro, lo que yo voy a hacer es, me voy a devolver un momento y le voy a resaltar este punto porque es muy importante. Este puntito y este que está aquí son los vértices. Este es el vértice 1, este es el vértice 2 y el puro centro de los vértices es el HKR. Es el HKR. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es pararme en el HKR y correrme para acá para averiguar quién es el vértice. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, ¿cuánto me tengo que correr? Lo que me diga el denominador. En este caso particular, como el hiperboloide se estira en el eje Z y el denominador es un C cuadrado, entonces eso significa que tengo que correrme en el eje Z la raíz cuadrada del denominador, que sería C. Entonces, en este caso tendría que correrme C aquí y C aquí. Es lo que tendría que correrme. C para arriba y C para abajo para ubicar los vértices. Entonces, ya en términos prácticos, ¿cuánto me corro sobre el eje de simetría para colocar el vértice? Lo que me diga la raíz cuadrada del término asociado al eje de simetría. La raíz cuadrada, perdón, del denominador del término asociado al eje de simetría. En este caso, el término asociado al eje de simetría es el Z. Entonces, la raíz cuadrada del denominador es C y por lo tanto me corro C para arriba y C para abajo para ubicar esos vértices. Ok. Luego, lo que uno hace luego es a partir del vértice, cuando ya usted lo colocó, se vuelve a correr una cierta cantidad, que es como en el hiperboloide de una hoja. Esta cantidad es toda una incógnita que de pronto el mismo ejercicio te va guiando de cuántos que te tenés que correr, porque si te preguntan por una traza o cosas por el estilo, esa pregunta más bien te termina guiando por cuánto es que te tenés que correr. Entonces, cuando supongamos que yo me corro una cierta cantidad P, si yo me corro una cierta cantidad P, vea que era, el centro era HKR. Luego yo subí C para llegar al vértice. Así que este vértice tiene las entradas H, K, R más C. Y si yo ahora volví a subir y ahora volví a subir, pero ahora subí P,
Entonces, este punto va a tener coordenadas HK, R más C más P. Por eso es que le apunté aquí que la altura de ese punto es R más C más P. Ajá. Lo cual quiere decir que voy a dibujar una cierta cónica que va a ser una elipse que está completamente contenida en un plano. Este plano, ¿qué ecuación va a tener este plano que va a ir aquí para contener esa elipse? Es el plano de ecuación z igual a r más c más p. Y para saber específicamente cuál elipse es la que yo tengo que dibujar, pues simplemente tendrías que agarrar este valor de z y lo metes acá. Si hacemos ese proceso algebraico, note que el primer término sigue siendo a como está. El segundo término sigue siendo a como está. Y el tercer término, cambio esa z por r más c más p. Nótese que la r se cancelaría. Entonces lo que me va a quedar es c más p elevada al cuadrado dividido entre c cuadrado igual a 1. Y esto que está aquí lo puedo reacomodar de la siguiente manera. Puedo dejarlo como c más p elevado al cuadrado entre c cuadrado restándole 1. Lo que hice fue agarrar este 1 y pasarlo a restar a la izquierda. Y los otros términos que están aquí en negativo los voy a pasar para la derecha. Entonces me queda x menos h al cuadrado entre a cuadrado más y menos k al cuadrado entre b cuadrado. Y si prestas mucha atención, notas que este numerador es c más p elevado al cuadrado. Como el término c más p es más grande que c, entonces es claro que este denominador es más, perdón, es claro que este numerador es más grande que este denominador. Con eso lo que quiero decirles es que esta fracción es más grande que 1. Al ser más grande que 1, entonces todo esto que está aquí es un número positivo, es una constante positiva. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando? Una constante positiva igual a una suma de cuadrados. Constante positiva igual a una suma de cuadrados. Esto que está aquí se ve claramente que es entonces la ecuación de una elipse. Con eso lo que acabo de probar algebraicamente es que la figura que va aquí arriba es una elipse. ¿Ok? Bueno, dicho eso, vamos a borrar este plano para que no se me contamine tanto. Dicho eso, entonces, así es como ya uno encuentra esa elipse en un ejemplo concreto como el que ya pronto hacemos. Entonces, lo que yo hago es dibujar esa elipse. Luego de dibujar esa elipse, le dibujo la simétrica hacia abajo, porque entonces voy a tener el otro vértice de manera simétrica y tengo la otra elipse. Esta elipse es un clon de la de arriba, por la simetría de la figura. Si me alejo la misma cantidad, o sea, si yo aquí me corrí C y luego P, entonces córrase aquí otra vez C y aquí también P. Entonces generas una simetría y por lo tanto uno nada más se preocupa por construir esta elipse y luego construye la de abajo, apoyándome en la de arriba. Y el último paso es dibujar las hipérbolas, porque recuerde que le acabo de contar que mientras que yo corte perpendicular al eje de simetría, tengo elipses, pero si yo corto paralelo al eje de simetría, tengo hipérbolas. Las hipérbolas me salen gratis al unir ¿a quién? Al unir los extremos de este eje con el vértice. Ahí tengo. Y la hipérbola correspondiente abajo, de ahí es la simetría, es con el otro vértice. Y la última hipérbola sería unir más bien los extremos del eje faltante, que es estos, con el vértice 1. Y en la parte de abajo tendría entonces con el vértice 2. Y esta figura que está aquí, que por cierto, el eje de simetría, esto habría que como borrarlo. Esa sería la figura, ¿me explico? La figura quedaría así. El eje de simetría uno se lo deja porque fue la guía, digamos, pero el eje de simetría obvio no forma parte de la figura, ni siquiera el centro. O sea, la figura empieza del vértice para arriba y del vértice para abajo. Aquí no hay figura en el centro, esto hay que borrarlo. Ningún punto de esos forma parte de la figura. Así sería el hiperboloide de 2 hojas.
Este entonces se alargó en el eje Z porque el único término positivo era el asociado a Z. ¿Ok? Vamos a ver los otros casos. Por ejemplo, un hiperboloide de dos hojas, donde, por ejemplo, ahora más bien vea que los negativos es el de X y el de Z. Y el término de Y quedó positivo. ¿Ok? Entonces, esto generaría un hiperboloide de dos hojas que abre en Y, con eje de simetría en Y. Entonces, aquí está la figura correspondiente. Sería una figura así, donde aquí estaría un vértice, aquí está el otro, y el eje de simetría más bien estaría enrumbado en esta dirección de manera paralela al eje Y. O aquí también, aquí es la misma figura, ¿verdad? Aquí el eje de simetría enrumbado en la dirección del eje Y, ¿ok? Y el último caso, como usted puede sospechar, es aquel en el que ahora el que estoy poniendo más bien positivo es el término en X. Ahora el término en Y y el Z están negativos. Entonces es un hiperboloide de una hoja que abre en X. Ahora más bien aquí están los vértices y el eje de simetría quedaría enrumbado en la dirección del eje X. ¿Ok? Esa es la forma de reconocer. Y la estrategia de dibujo, en realidad, a como se la acabo de explicar en la página anterior, es idéntica para estos casos. O sea, uno lo aprende para uno de los casos y en los otros es absolutamente idéntica. Reforcemos esto con este último ejercicio del día de hoy. Dice, dibuje esa cuádrica. La cuádrica que usted ve en pantalla, note que la acomodé. No se la tienen por quedar tan acomodadita. Entonces, el término que está aquí con el Z lo pasé a restar a la izquierda. Y me queda entonces tres términos cuadráticos donde el positivo es el de X, este es el negativo y este es negativo. Así que ahí me doy cuenta que es un hiperboloide de dos hojas. Y ven qué bonito, porque a pesar de que la estrategia de dibujo hace ratos la expliqué para un hiperboloide de una hoja en el que el término positivo estaba en Z, entonces abría en Z. Este más bien es uno que abre en X. Lo que me gusta de esto es, para que usted se acostumbre, que yo le explique a usted en un eje y automáticamente le voy a reutilizar la explicación mostrándole el ejemplo en el otro eje. Si usted lo logra entender, significa que la explicación fue suficientemente general. Ubico el centro. El centro es el 1 de aquí leo 3 y de aquí leo 1 otra vez. Entonces el centro es el 1, 3, 1. Entonces ubiquemos ese punto. 1 en X, 1 en X, 3 en Y, estoy aquí y tengo que subir una unidad. Ok, entonces tengo que subir una unidad. Para ello, entonces tengo que tomar un sistema de referencia, una unidad. Me lo traigo para acá y paré de contar. Ese puntito que usted está viendo en pantalla, este puntito que está aquí, sería el 1 en X, 3 en Y y está a una altura aquí de una unidad en el eje Z. Está una unidad en el eje Z. Bien, ¿cuál es el siguiente paso entonces? Ahora es dibujar el eje de simetría. Como ya yo identifiqué que es un hiperboloide de dos hojas que tiene el término positivo es el de X, entonces tengo que tirar el eje de simetría paralelo a X. Entonces voy a ir a dibujar una recta paralela al eje X. Entonces la forma más sencilla es me apoyo aquí para tenerlo perfectamente orientado. Para ver, para que esté bien orientado esto. Ok. Ahí está. Ahora voy a agarrar esa recta. Ahí lo que tengo es una recta paralela al eje X. Ahora la voy a transportar y la coloco exactamente en el punto. Entonces, eso que acabo de dibujar es el eje de simetría. Esa recta está pasando por el punto 1, 3, 1. O sea, esa recta no está en el piso, está a una altura de una unidad. ¿Ok? Está a una altura de una unidad. Entonces ya tengo el eje de simetría. Recuerde que el siguiente paso, si me vuelvo un momento aquí, recuerde que el siguiente paso era cuando tienes el centro y el eje de simetría, hay que colocar el vértice. Los vértices. Los vértices, ¿cómo se colocaban? De la siguiente manera.
Lo que hacías es fijarte en la ecuación canónica y notar que ya aquí todo está acomodado, ya está la canónica, ¿verdad? Entonces, como es la canónica, yo observo de aquí que la raíz cuadrada del denominador es 2. Raíz cuadrada del denominador es 2. Por lo tanto, me tengo que parar en ese centro y correrme 2 unidades. Entonces, vamos a tomar igual un sistema de referencia. 2 unidades. ¿Ok? 2 unidades. 2 unidades. Y lo que ya tengo entonces aquí ubicado, este que está aquí, este que está aquí, este sería como el vértice 1 y este sería el vértice 2. Que quede claro que este punto tiene la coordenada, este es el 1, 3, 1 dijimos, ¿verdad? Ahora para acá me corrí 2 unidades y aquí me corrí 2 unidades. Por lo tanto, aquí ya para efectos del eje X, ¿cuáles son las coordenadas de ese vértice? Sería 3, 3, 1. Y este otro que está aquí sería más bien menos 1, 3, 1. Es un corrimiento en el eje X. Eso serían las coordenadas de los vértices. Entonces ya tengo los vértices de la figura. Teniendo los vértices, me devuelvo otra vez. Teniendo los vértices, esto que teníamos aquí, teniendo los vértices, lo que hacíamos era alejarnos una cierta cantidad. Y esto es lo que les digo. Vea que en este ejercicio, permítame un momento. Que se me ocurrió. Ok, aquí. En este ejercicio tengo un problema. Porque en ninguna parte de la redacción, digamos, me guía. No me piden trazas. Vea que el ejercicio está en seco. Haga el dibujo. No me dice dibuje la traza en. No, no me están diciendo nada de eso. Entonces, en ese caso particular, yo tengo que tomar la decisión. Observen que este vértice ya está, en x igual 3. Lo ven aquí, se lo marqué. Entonces voy a alejarme. No me parece irracional si yo digo que la idea no es alejarse mucho, ¿verdad? Tampoco por las escalas que estoy utilizando. A mí me parece razonable que me aleje 2 unidades más. Yo veo que aquí 2 unidades porque quiero. Si usted quiere se aleja 3 o 4. Pero podría ser que ya la figura se estire mucho. Entonces, como yo veo las escalas en este momento en pantalla, voy a alejarme 2 unidades. Entonces, me vuelvo a alejar 2 unidades, ya tenía un segmento que medía 2, entonces uso la misma referencia. Ajá. Y este puntito que está aquí es mi nueva referencia para tirar las elipses. Este puntito que está acá, ahora estoy más bien en menos 3, 3, 1. Y este otro que está por acá, este está en 5, 3, 1. Ajá. Y ahora entonces, yo lo que quiero es dibujar aquí una elipse. Aquí va una elipse. Y aquí va otra. Para yo saber esas elipses, qué dimensiones tienen, pues lo que tengo es que ir y tomar la ecuación que tengo aquí. Voy a traerme esa ecuación para acá abajo. La voy a poner. Ah, bueno, aquí la tenía. Aquí la tengo. Entonces voy a agarrar esa ecuación que está ahí y voy a sustituir en esta ecuación, tomo x igual a 5. ¿Por qué x igual 5? Porque aquí ya yo me corrí hasta el x igual 5. Es un corrimiento en el eje x. Si yo tomo x igual 5, note lo que pasa. Me queda, aquí me quedaría 5 menos 1, que es 4 al cuadrado, 16. Entre 4, 4. Entonces lo que me está quedando es 4 menos 3 por y menos 3 al cuadrado entre 4 menos 3 por z menos 1 al cuadrado igual a 1. Y esto está en x igual 5. ¿Qué me hace falta ahora? Me hace falta tomar este 4 de aquí, pasarlo a restar. O sea, este 4 se lo tengo que pasar a restar el 1. Si yo hago eso,
me parece que lo podemos hacer. El 1 se va a convertir en menos 3, ¿no? Entonces vamos a quitar este 1 de una vez. Voy a poner aquí un menos 3. Y permítame para borrar este 4 entonces porque ya lo pasé a restar. Y ahora, ¿qué hay que hacer con ese menos 3? Hay que mandarlo a dividir. O sea, lo mando a este denominador y lo mando a este otro, en el cual tengo un 1. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda, al mandarlo al primer término, me cancela el que tengo arriba. Entonces me quedaría y menos 3 al cuadrado entre 4. Más, aquí pasa lo mismo, pasarle este menos 3 a este denominador, me cancela con el de arriba. Entonces me queda z menos 1 elevado al cuadrado entre 1. Y esto igual a 1. Y ahí tengo la traza, la ecuación de la traza en x igual a 5. Esta es la que hay que dibujar en x igual 5. Y por simetría, no hace falta que recalcules. Es en x igual 5 o de manera simétrica. Es exactamente lo mismo si hubieras hecho los cálculos en x igual a menos 3 por la simetría. Así que esta traza es si tomo x igual 5 o x igual a menos 3. Entonces aquí me queda o x igual a menos 3 por la simetría. No tengo que recalcular, es lo mismo. O x igual a menos 3. ¿Ok? Es la misma elipse en este plano o en este plano. Ok, vamos a dibujarla primero en x igual 5. Entonces, nótese que como el denominador del término en y es 4 y el de aquí es un 1, eso significa, tomando las raíces cuadradas de los denominadores, que en el eje y tengo que abrirme 2 unidades. Y en el eje z solamente 1. Entonces me vengo para acá. 2 unidades en y y 1 en z. 2 unidades en y y 1 en z. Ok. 2 unidades en y, entonces agarro la herramienta de segmento. 2 unidades en y, de aquí a aquí. 2 unidades en y. Que de una vez, si usted quiere, lo podemos hacer en el otro. Vamos haciendo el trabajo de una vez compartido en el otro lado. 2 unidades en y. Y ahora, una unidad en z. Vamos a tirarlo en verde. Una unidad en z, me cacho una unidad en z de aquí a aquí. Una unidad en z. Una unidad en z. Y una unidad en z. Entonces estoy tirando las dos elipses de un solo. Listo. Ya la podemos tirar. Vamos a tirar primero la de aquí al frente, que sería unir este punto con este y este. Borrémoslo de una vez para que no nos confunda. Esta puntita que le sobró este es el del eje de simetría, sobró. Y utilicemos la herramienta, esta que está aquí, para que nos quede bien resaltadita. Entonces sería esta que está aquí, que es toda grandota. Ok. Y ahora la del otro lado, que sería unir este con este y este. Entonces me va a quedar una cosa así. Así. Y si me alejo ya tengo las dos elipses. Luego que tenía las elipses, recuerde que lo que seguía era unir los extremos, o sea, este de aquí, vamos a ponerlo en otro color, este extremo de aquí con el vértice y el vértice. Eso me generaba una hipérbola. Y luego la parte de atrás, la simétrica, que sería este de aquí con el vértice y con el de abajo. O sea, esa es la simétrica completa, ¿no? Vamos a usar la herramienta, esta que he estado utilizando. Me quedaría una cosilla como así. Y aquí vamos a tirarlo como punteado porque queda como por detrás, ¿no? Es una cosa como así. Más o menos. No, esto en realidad quedó bastante mal.
Para corregirla un poquito mejor. De hecho, voy a tirarla fuera de video. Listo, ahí tiré, ya fuera de video, tiré un poquitico mejor la hipérbola de acá, ¿verdad? La hipérbola de acá y la de aquí atrás, que, bueno, es la misma hipérbola, una rama y la otra rama, me refiero. Ahora, las que nos falta ya para terminar sería unir este punto de acá, sería unir este punto de acá, vamos a tirarlo en otro color, azul, digamos, este punto de acá con el de acá y con el vértice. Y luego el vértice con el punto de acá y con el punto de acá. Vamos a tirar esa última hipérbola, ¿de acuerdo? Vamos a tirarla. Listo, ahí ya fuera de video tiré esas dos, justamente las dos, las que les acabo de indicar. Y bueno, si aquí nos alejamos, vemos entonces la figura que es el hiperboloide de dos hojas. Esa es la forma en la cual se dibuja. Técnicamente uno ya debería después venir y borrar todo esto. Bueno, ahí exageré. Borrar todo esto porque eso no forma parte de la figura. Sin embargo, la costumbre no es dejarlo así, sino que más bien es dejarlo así para que se entienda bien hacia dónde iba el eje de simetría y los trazos que uno hizo y toda la cosa. Pero entonces esta sería la figura y la estrategia de que se sigue. Habiendo entendido estas tres cuádricas que expliqué el día de hoy, pasar de ahí a las siguientes cuádricas que son el cono, el paraboloide, es bastante sencillo. Entonces, digamos que esta parte es la parte como más complicadilla de este tema. Ya lo demás son casos, digamos, son otros casos muy similares. Entonces, eso los veremos en el siguiente video. Muchas gracias.